Queridos amigos, bienvenidos a este su programa donde Dios llora. El 16 de febrero del 2015, el Estado Islámico difundió un vídeo propagandístico de la decapitación de 21 cristianos junto al mar de Libia. Durante unos segundos la cámara enfoca los labios de uno de los ejecutados y podemos deducir sus palabras: Señor Jesucristo. Todos menos uno eran coptos egipcios, una minoría cristiana de Oriente Próximo, muy poco conocida en el resto del mundo. Para saber más acerca de los 9 millones de coptos que hacen el 10% de la población de Egipto, para entender por qué pueden ser un peligro para los fundamentalistas islámicos, tenemos hoy con nosotros al periodista Fernando de Haro, director del documental Walking Next to the Wall y autor de un libro llamado Coptos, viaje al encuentro con los mártires de Egipto. Fernando, muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Gracias a ti, María, por invitarme a este programa con este título tan bonito, donde Dios llora, donde Dios tiene compasión de la gente que sufre, y saludo a todos los que nos estarán viendo, que seguro que son muchos. Fernando, una pregunta que tengo ya desde el principio es: tú hiciste tu documental sobre los coptos antes de que pasara esta barbarie, voy a decirlo, sí, que atrajo la atención de la gente a los coptos, pero tú ya tenías antes ese interés. ¿De dónde salió tu idea? Yo conozco a los coptos desde hace tiempo, porque cuando era jovencito, cuando tenía poco más de 20 años, había pasado por allí un tiempo en Egipto. En Egipto hay una minoría cristiana importante, yo había pasado un verano y yo seguía con bastante atención lo que estaba sucediendo en Egipto. Antes de esa barbaridad que se produjo en las costas de Libia, yo tenía noticia de la gran persecución que estaban sufriendo los cristianos egipcios, de los atentados que se habían producido. Yo recuerdo, por ejemplo, en 2011, cuando se produjo el atentado de Al-Qisidim, como tuve noticia de él. Y entonces decidí que había que contar, que el mundo tenía que conocer lo que estaba sucediendo en Egipto, porque eran mis amigos, porque yo había pasado ahí un cierto tiempo, porque yo, en cierto modo, como periodista, como persona, les debía a estos hermanos míos el relato, la difusión de lo que estaba sucediendo. Eran años complicados, empezaba la primavera árabe y los cristianos egipcios volvían a ser atacados. Y ahí comenzó un proyecto muy interesante que me ha llevado, bueno, a Próximo Oriente, me ha llevado a África, me ha llevado a Asia, porque estoy realizando un proyecto de una serie de documentales que quiere mostrar al mundo no solo lo que sucede a los cristianos coptos, sino lo que sucede en otras partes del mundo. Ese es el origen de este documental Walking Next to the Wall. En tu libro cuentas brevemente, pero yo quiero profundizar un poco, que te costó mucho comenzar a encontrar la financiación para este proyecto. Tú imagínate, María, que yo llevo en la profesión periodística ya un cierto tiempo, 20 y muchos años. Llegaba y llamaba a las puertas, y en España no hay una costumbre, como si hay en América Latina o en Estados Unidos, de financiar proyectos como estos. Entonces yo llegaba a empresas con recursos y les decía: quiero hacer un documental sobre los coptos, ¿me dan ustedes dinero? Claro, la cara que ponía la gente era de sorpresa absoluta. ¿Pero quiénes son los coptos? Te diré que eso me sirvió ya antes de empezar a grabar el documental para ir explicando quién eran los coptos, y aunque mucha gente no me dio dinero, porque tardé mucho tiempo en encontrar algún patrocinador, fue una ocasión muy bonita de explicar quién eran estos cristianos de Egipto tan poco conocidos. Al final, providencialmente, hay que decirlo, encontré a dos buenos amigos que, por supuesto, rebajaron el presupuesto, pero al final estuvieron dispuestos a apoyarme en esta, que era una aventura, porque cada documental es una aventura, y el de los egipcios fue la primera gran aventura. En tu libro también titulas o hablas del pueblo egipcio, de los coptos en Egipto, como el pueblo que se tatúa la cruz en la muñeca. Para las que no han tenido la suerte que hemos tenido nosotros de estar en Egipto, ¿a qué se debe esto? ¿A qué te refieres con esto? Mira, todos los coptos yo también la tengo, porque cuando estuve por primera vez allí me tatué esta cruz que identifica a los cristianos de Egipto. Esta cruz es un signo que parece estético, pero no lo es. Mira, yo estaba grabando el documental el día del Domingo de Ramos, que coincidió precisamente. La iglesia copta ortodoxa es una iglesia que se separó de la iglesia católica en los primeros siglos. Se estaba celebrando, coincidió, el calendario católico y el calendario copto, y yo quería entrar a grabar mis imágenes en la catedral de San Marcos, porque San Marcos es el gran patrón de los coptos.
San Marcos es el que llega a Egipto y funda allí el cristianismo. Y no me dejaban pasar. No me dejaban pasar porque había medidas de seguridad muy estrictas, porque se había producido un atentado hacía poco tiempo. Entonces, en un momento determinado, a los chicos que estaban en la puerta, yo le enseñé mi cruz copta y pude entrar a grabar dentro de esa iglesia de San Marcos, esa catedral de San Marcos. La cruz que los coptos se tatúan, algunos lo llevan en la cara, algunos lo llevan en la frente, es una señal de identidad. Es una forma de decir, yo soy un seguidor de la cruz. Los coptos son una comunidad que está desde los primeros siglos del cristianismo ya presente. Es decir, la tradición atribuye a San Marcos la llegada a Alejandría. Ya hay una primera comunidad cristiana en los primerísimos años del siglo I, que habla griego, que comienza a difundir el Evangelio en esa ciudad. Luego van bajando, Alejandría está en el norte de Egipto, van bajando hacia el Cairo y luego van bajando hacia la zona sur. Los coptos están antes que los musulmanes, mucho antes que los musulmanes en Egipto. De hecho, ellos se consideran los egipcios más primitivos, los herederos de la verdadera cultura antigua egipcia. Los descendientes de los faraones. Exacto. Copto significa aegistos en griego, luego la palabra se transforma y queda en copto. De hecho, es el viejo lenguaje de los faraones traspasado al griego. Lo que pasa es que eso evoluciona, el alfabeto va evolucionando. Es una comunidad que está desde el siglo I, que sufre la invasión musulmana y que ahora, con sus cruces, con sus celebraciones, se identifica dentro de Egipto como la vieja comunidad que estaba presente desde el principio. ¿Por qué la cruz? Porque es una señal de identidad. La identidad para los coptos es un factor fundamental. Ellos se sienten cristianos, pertenecientes a la Iglesia, y eso es lo que más les define socialmente. Lo que más les define es esta cruz, esta identidad que es como un nombre, como si tienen que decir algo de sí, dicen su nombre y después dicen yo soy copto. Primero dicen yo soy copto y después dicen su nombre, ¿no? Con lo cual el cristianismo y la identidad son una misma cosa. Con todo lo que esto significa, que luego lo hablaremos, de peligro, porque ya digo que peligro sin duda. Peligro. Hemos dicho que es una de las tradiciones más antiquísimas o más antiguas de la Iglesia, que siguen el idioma, el ritual, la liturgia de los primeros siglos de la Iglesia. Tú que has participado... Bueno, la liturgia es una liturgia muy especial. O sea, toda la vida de los coptos que te acerca a cómo era el cristianismo en los primeros siglos. Digamos que probablemente en el siglo IV o en el siglo V, luego se reforma, se va conformando esta liturgia. Cualquiera que entre en una iglesia copta, sobre todo en el desierto, es muy importante el desierto para los coptos, porque en el desierto están los grandes monasterios. Estamos hablando de los monasterios donde comienza el monacato. Los monjes primeros... los primeros monjes San Antonio, y San Antonio es un monje egipcio. O sea, todos los monjes de todo el mundo lo que hacen es copiar el modelo de vida de los monjes egipcios. O sea, luego ya llega en el medievo a Europa, pero todos los monjes del mundo siguen el modelo inicial de los monjes egipcios. Cuando uno entra en esas celebraciones de los monjes egipcios, que es donde se guarda, digamos, la liturgia antigua como un gran tesoro, porque este es un tesoro que se va transmitiendo con algunas reformas de siglo en siglo. De hecho, el copto, que es una lengua, solo se utiliza ya en la liturgia. El copto se ha ido perdiendo porque con la llegada del Islam musulmán y luego con el paso del tiempo los coptos hablan árabe, ¿no? Pero el copto se sigue manteniendo como gran idioma litúrgico. Bueno, pues entra en un mundo fascinante, en un mundo lleno de misterio, en un mundo en el que el canto es muy gutural, en el que se utilizan instrumentos muy antiguos como los címbalos. Yo en el documental grabo, por ejemplo, a un monje al que le pido, por favor, que cante para mí, porque es una liturgia muy sobria, muy sencilla, generalmente bastante larga, donde el sentido del misterio sigue muy presente, ¿no?
De hecho, a menudo se celebra como en la iglesia antigua detrás del iconostasio, es decir, entre los fieles y el que está celebrando la misa, la Eucaristía, hay un iconostasio que es el que había en la iglesia antigua. Esto nos llevaría muy lejos y habría que explicar muchas cosas, pero es fascinante entrar en ese mundo en el que la liturgia tiene un sentido del misterio que casi se puede tocar, que cuando se celebra, cuando se produce la consagración, cuando los sacerdotes se inclinan ante el altar, uno entra, bueno, en ese mundo oriental donde en realidad surgió el cristianismo. O sea, es decir, el cristianismo luego se expande por todo el mundo, pero estar en una celebración copta es como viajar a cómo era la iglesia antigua, y eso es fascinante. Voy a citar una frase que tú has dicho en alguna entrevista: los coptos son el testimonio más nítido de que el cristianismo y el islam pueden vivir juntos, y el Estado Islámico quiere eliminar eso. Aunque puedan vivir juntos, y han vivido juntos, como estamos hablando, desde hace muchos siglos, es cierto que esa vida no es para nada fácil y que ha sido realmente para ellos también un pequeño calvario, aunque no haya sido el sufrimiento de los últimos años. Bueno, la iglesia copta se define como iglesia de los mártires, porque primero tuvieron los mártires romanos y luego los mártires que llegaron como consecuencia de la invasión musulmana. Es verdad que inicialmente los coptos no tienen una relación conflictiva con el Islam. Lo que pasa es que, claro, la historia del Islam es muy larga. Entonces han pasado muchas cosas y repasar la historia de la relación entre los coptos y el Islam es muy interesante, muy bonito, porque uno va conociendo cómo eso ha ido cambiando. O sea, porque a veces pensamos que la relación entre los cristianos y el Islam es una foto fija, y la foto ha ido evolucionando con periodos muy malos, con periodos regulares, que han sufrido persecución, y con periodos que han sido muy buenos. Por ejemplo, cuando Egipto comienza a ser moderno, en el comienzo del siglo XX, hay una unión y Egipto empieza a ser democrático en cierta medida, se empieza a abrir al mundo, y los cristianos, que son muy poquitos, que son un 10%, juegan un papel fundamental porque se convierten en protagonistas de la modernización de Egipto. Y eso los musulmanes lo ven en aquel comienzo del siglo XX con buenos ojos. Y eso es así hasta mediados del siglo XX. Pero lo que pasa es que en el último periodo, desde 1970 o 1980, hemos vivido en todo Próximo Oriente, en toda esa zona que va pues desde Egipto hasta Irak, hemos vivido una expansión del islamismo radical, que no es lo mismo islamismo radical que islam. Este islamismo radical está rompiendo con esa buena convivencia que al menos durante una parte buena del siglo XX tuvieron cristianos y musulmanes. Pero eso hay momentos en los que vuelve. Por ejemplo, cuando se produjo la primavera árabe, que seguro que nuestros espectadores recuerdan, cuando todo el mundo estaba reunido en la Plaza Tahrir. La Plaza Tahrir es una plaza inmensa que hay en el Cairo, y querían cambiar el régimen político. Ahí estaban juntos musulmanes y cristianos, y eso era verdad. Se levantaba por un lado el Corán y con otra mano la cruz, y los musulmanes protegieron a los cristianos cuando rezaban y los cristianos protegían a los musulmanes. Lo que pasa es que unos islamistas radicales tomaron el poder y atacaron a los cristianos. O sea, es un fenómeno muy complejo, y así como hay gente que persigue a los cristianos musulmanes, luego hay zonas de amistad, de convivencia. Mira, a mí me contaban en un pueblecito pequeño, en Miña, que tú conoces, cuando después de un ataque contra un colegio, quien vino a apagar el fuego, porque el colegio se había incendiado, eran los cristianos, que eran pocos, y muchos musulmanes. Es decir, el fenómeno es complejo. En algunos sitios hay convivencia, y hay que no confundir islam con islamismo radical. Ahora hay una fuerte confrontación porque hay mucho islamismo radical, pero hay musulmanes con los que la convivencia es buena. Yo tengo un muy buen amigo egipcio que es musulmán, y él está muy agradecido porque él ha ido a los colegios coptos. Esta es una cosa muy interesante y muy bonita. Te iba a decir que en estos colegios muchos niños son musulmanes. Exacto. Los cristianos coptos tienen el gran acierto de hacer una educación siempre mixta. Los coptos han tenido la inteligencia de no meterse en un gueto, de no hacer barrios independientes. Es verdad que ahora eso está cambiando, desgraciadamente, pero ellos siempre han buscado no el refugio, no el gueto, sino ser ciudadanos de pleno derecho, participando en la vida normal de Egipto, y eso ha sido muy fecundo para el país. De hecho, si en este momento esa minoría copta
desapareciera o se redujese mucho, como ha sucedido en Irak, el país se estropearía mucho, la vida política, la vida económica se estropearía mucho. Si tengo también entendido, hablando de la vida diaria de Egipto, de los cristianos hoy en día en Egipto, hay una diferencia también muy grande entre hablar de los cristianos en el Cairo que hablar de las zonas rurales, una sociedad todavía mucho más tradicional y muchísimo menos desarrollada que Cairo, ¿no? ¿Tú lo viste también? Sí, es muy importante para conocer Egipto, mira, es muy importante para conocer cualquier sitio del mundo, salir de las megaurbes, irse al campo. Cuando uno sale del Cairo y viaja hacia el norte del país, en un periodo muy breve de tiempo es como un viaje en el tiempo, porque el mundo rural egipcio es un mundo que parece casi el siglo I o el siglo II, todo está lleno de burros, de asnos, de animales, y se vive un poquito mejor que en la ciudad. O sea, Egipto es un país muy pobre. Es decir, por ejemplo, buena parte de los coptos del Cairo viven en una situación muy mala porque se dedican, son los zabalín, se dedican en un barrio a recoger la basura de la ciudad y a tenerla debajo de sus casas. Se ganan la vida reciclando con las manos la basura, con lo cual es una vida muy miserable, económicamente muy difícil dentro de la ciudad. En el campo la vida es mucho más fácil porque siempre tienes un animal, siempre tienes algo con que sobrevivir y el campo siempre ha sido, la zona rural siempre ha sido el refugio de los coptos que huían tradicionalmente hacia esas zonas cuando había una gran persecución. Se iban al campo, se iban al desierto, los monjes están en el desierto porque escaparon al desierto de la persecución. Lo que sucede es que ahora ya no ocurre eso, porque también en las zonas rurales ha habido una gran implantación del islamismo radical, con lo cual ahí a veces la persecución es más dura, es más cruenta incluso que en el propio Cairo, porque están más indefensos, porque la policía tarda más tiempo en llegar, porque si queman una iglesia, la iglesia puede arder entera antes de que se apague el fuego. Es decir, que en las zonas rurales económicamente la situación es mejor, pero la persecución a veces es mucho más cruenta. Fernando, hemos hablado al principio de esa decapitación de 21 cristianos en las costas de Libia. Esto no fue en Egipto, fue en Libia, eran emigrantes que han venido ahí a buscar a sobrevivir para mandar dinero a sus familias, pero como has dicho tú mismo, también en Egipto hubo graves y ha habido graves ataques, barbaridades, matanzas a cristianos. Tú fuiste a visitar uno de los sitios que has comentado antes, donde en la noche del 1 de enero del 2011 mataron también a casi 22 cristianos y muchísimos heridos. ¿Cómo fue para ti pisar con tus pies y hablar con la gente? Primero, ¿por qué? ¿Por qué los coptos son foco de Esta es una gran cuestión, una gran pregunta. O sea, los coptos son la minoría débil y son objeto de ataque de casi todo el mundo cuando quiere hacer un cambio político. Habría que desestabilizar a Mubarak, que era el antepresidente. ¿Qué hacemos? Vamos a hacer una gran matanza de coptos. Todavía hoy no se sabe quién mató a todos los miembros de Al-Qisdin. Y la entrada en la iglesia de Al-Qisdin fue una de las cosas que yo recuerdo que más me han impactado, porque la iglesia estaba rodeada de militares, porque los militares estaban protegiendo para posibles atentados. Entrar fue muy complicado, tuvimos que ocultar las cámaras dentro de la mochila para que nos dejaran entrar, porque no nos permitían entrar, pero entramos en esa iglesia que había sido golpeada brutalmente, o sea, metieron un coche bomba dentro de la iglesia, y era impresionante verla llena de jóvenes que estaban preparando la Pascua. Cómo, a pesar de haber sido golpeada brutalmente, me lo contaban, la gente seguía y sigue yendo a esa iglesia, y a tantas otras dentro de Egipto. Cómo se había preservado, digamos, la ropa de los mártires, en la memoria de los que habían muerto. Yo iba hablando con gente que era amiga de los que habían muerto, y era impresionante porque era como volver al siglo I, cuando se recuerda que se recogía la sangre del mártir, se escribía un acta para recordar lo que había sucedido. Esto era exactamente igual. O sea, sangre de cristiano, sangre de mártires, semilla de nuevos cristianos, exactamente igual. Es impresionante cuando tú ves, yo charlaba con chavales que eran universitarios, bueno, con una formación grande, y yo les preguntaba por qué seguían yendo a la iglesia cuando había peligro de atentado. Entonces ellos explicaban el valor inmenso que tenía para ellos la fe. Muchos de ellos habían visto a sus amigos morir
Es como si tú tienes 2 o 3 miembros de tu familia, 2 o 3 amigos que en una noche de celebración del último día del año han perdido la vida. Esto se repite permanentemente y es impresionante, son impresionantes 3 o 4 cosas, María. Primero, la fidelidad. O sea, la fidelidad sabiendo que uno arriesga su vida. Luego, la falta de rencor, la falta de odio. En otro barrio, ya no en Alejandría, en el Cairo, me contaba uno de los padres que habían matado a 2 chicas en la puerta de la iglesia antes de celebrar una boda. Y estaban allí los cadáveres cuando él llegó corriendo. Y sabían quién habían sido y pensaban ir a por ellos para tomarse la justicia por su mano. Han matado a nuestras niñas, vamos a lincharlos, vamos a tomar la justicia por nuestra mano. Y el cura les dijo en ese momento, no, nosotros no hacemos eso, nosotros perdonamos, con las 2 criaturas allí recién asesinadas. Imagínate lo que eso significa de novedad, de gente que a pesar de sufrir tanto, sigue fiel, perdona. Yo le preguntaba a una viuda, porque los ataques son permanentes porque siempre que se quiere desestabilizar políticamente se ataca a los coptos, porque los islamistas radicales los atacan. Una viuda con 22, 23 años, con 2 niños, había perdido a su marido porque le había atravesado una bala al corazón, porque había ido a hacer una defensa de una iglesia que estaba siendo atacada. Yo le preguntaba, pero tú renuncias a la fe, ¿por qué no renuncias a la fe? ¿Por qué no te haces musulmana? Se te acaban los problemas. Has perdido al marido ya, ¿qué más? Vas a perder muchas más cosas. Y esta con una sencillez, una chica guapísima, con una sencillez impresionante, me decía, Jesús ha muerto por mí, yo estoy dispuesto a hacer cualquier sacrificio por él. Fíjate qué sencillez y qué percepción de que Jesús es real, qué fe tan sencilla, pero qué fe tan contundente. Está profunda. Exacto, Jesús es real para mí, él ha muerto por mí. Yo estoy dispuesta a lo que haga falta por él. Esto te lo encuentras una y otra y otra y otra vez cuando los ataques son bestiales, cuando la discriminación es permanente, cuando el sufrimiento es grande, muy grande. El sufrimiento porque es el sufrimiento de los atentados, es el sufrimiento de la discriminación, es el sufrimiento de que si quieres ser funcionario no puedes serlo, o no puedes ser funcionario de nivel alto, o tienes dificultades para desarrollarte profesionalmente. Y yo me encontraba con esa fe que perdona, que es fiel y que tiene una percepción de que Jesús es alguien realmente presente. Es con lo que dice San Pablo. ¿Quién podrá separarnos del amor de Cristo? La espada está allí, La espada, la discriminación, el odio, ¿no? O sea, es como si tú estuvieras viendo las Escrituras en hecho, ¿no? Delante de ti, y eso siempre es impresionante. Se nos está acabando el tiempo, vamos a usar los últimos minutos quizá para hablar un poquito de la parte más positiva de todo este marco que hemos hablado, que es, después de que me hablabas de la primavera árabe, llegó el gran shock de la persecución de los hermanos musulmanes que atacaron muchísimo a los cristianos, como tú decías, para desestabilizar el país. Últimamente, los últimos 2 años, parece que hay como notas positivas en el país, tanto la gran Universidad de Al-Azhar, que es como el no va más para los musulmanes sunitas, como también el gobierno, el presidente Al-Sisi, parece que están abriendo un poquito, mínimo, pero por lo menos no están hablando de ese fundamentalismo islámico que estábamos diciendo que es tan peligroso. Ha habido 2 cosas muy importantes, que es el pronunciamiento de Al-Azhar. Al-Azhar es, no diré que es el Vaticano de los suníes. Los suníes son una de las confesiones de los musulmanes, pero casi. Digamos, en el Islam no hay un papa, pero bueno, esa es una mezquita que es una gran referencia. Ha hecho una serie de documentos defendiendo a los cristianos, defendiendo la libertad religiosa. No plena, eso es verdad. Y luego Al-Sisi, que es muy criticado en Europa y en Estados Unidos, porque no es plenamente democrático, y es verdad que no es plenamente democrático, pero Al-Sisi, que es un musulmán piadoso, ha dicho: tenemos que hacer una revolución dentro del Islam, y Al-Sisi está impulsando una serie de reformas para que, por ejemplo, los cristianos puedan reconstruir sus iglesias. Es que hasta ahora solo reconstruir una iglesia era un problema burocrático inmenso, con lo cual, en medio de la persecución, en medio de la dificultad, se abre espacio a algo diferente y hay muchos musulmanes que, conmovidos por lo que está sucediendo, echan una mano a los cristianos, sin tener en cuenta, sin olvidar que hay también un radicalismo que crece. Pero hay factores positivos,
porque el martirio no es solo un testimonio para nosotros cristianos, sino que el martirio también es un testimonio de paz, es un testimonio de convivencia. El martirio es una forma de construir una sociedad más pacífica. Yo eso lo he ido viendo en mis viajes. No deseamos el martirio, pero cuando se produce, cambia religiosamente y civilmente una sociedad. Y yo creo que se están produciendo cambios interesantes. Por eso es por lo que tú nos dices que los coptos son fundamentales. Son fundamentales. Los coptos, la minoría copta, mira, cuando un país de mayoría musulmana no tiene un diálogo, no tiene alguien con quien hablar, se va cerrando progresivamente. El que haya colegios coptos, donde los musulmanes conozcan a los cristianos, el que los musulmanes normales, no los radicales, estén acostumbrados a ver a cristianos que son gente normal, gente como ellos. Eso es fundamental para construir la convivencia de un país como Egipto, que es fundamental en la zona. Es muy importante para ir construyendo poco a poco una democracia, que haya esta gente que ama su país, que no quiere marcharse. Esto es muy importante, porque ellos dicen, no, el primer egipcio soy yo. Yo no quiero estar en un gueto, yo no quiero estar recluido, yo construyo mi país. Yo hago empresa, yo hago política, yo de pleno derecho. Exacto. Yo tengo derecho y además quiero, porque amo mi país tanto como vosotros o más. A mí nadie me va a decir que yo amo menos mi país. Eso es muy importante, porque son países de mayoría musulmana, pero no son países solo islámicos. Las minorías son fundamentales. Y luego el testimonio continuado de 20 siglos de fe es una cosa fundamental para el Islam y para el mundo entero. Fernando, muchas gracias por habernos transmitido, habernos abierto una ventana a este mundo fascinante, pero también edificante, que es la vida de los cristianos coptos. Gracias a ti. Y gracias también a ustedes, queridos amigos, por haber seguido su programa Donde Dios llora. Si quieren saber más sobre los coptos o la vida de los cristianos en Egipto, no duden en contactar con la dirección que van a ver ahora, al final, en su pantalla. Muchas gracias, que Dios les bendiga y hasta la próxima semana.